Bueno, un saludo muy especial. Estamos en este programa tan importante que se llama Momentos de Salud. Un programa que cada día viene cogiendo más fuerza, que cada día tenemos más televidentes, más audiencia en Safari Televisión, en el oriente de Antioquia. Y hoy tenemos algo novedoso, algo nuevo, algo muy interesante para toda la comunidad del oriente. Hoy tenemos una persona que se llama Natalia Mariño. ¿Quién es ella? Ella es una pediatra muy reconocida no solamente en Antioquia, sino en otros lugares de acá de este país, y vive en el Carmen de Ioral y hoy está con nosotros en el Centro Médico Integral DR en nuestro municipio. Hoy quiero que ella se presente, que ella nos diga quién es, de dónde viene, qué experiencia tiene. Hoy digo que ustedes televidentes se den cuenta de las personas con calidad que tenemos acá en el Centro Médico Integral. Doctora Natalia, bienvenida a este programa tan importante, Momentos de Salud. Entonces le voy a pedir un favor bien grande, que se nos presente a todas las personas que nos están viendo en este momento. Ay, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les cuento, yo soy pediatra. Salí pues de médica de la Universidad CES, me gradué de la Universidad del SINU de Montería y pues tuve un recorrido muy chévere también en el Pablo Tobón Uribe durante la especialización. Mis últimos 2 años fueron allá porque fui muy afortunada. He trabajado en varios hospitales en Medellín, como el Hospital de Santa Ana, en la Clínica del Rosario, del Centro y del Tesoro. Y he trabajado también en varios pueblos. A mí finalmente me encantan los pueblos. He trabajado en Ituango, sobre todo al principio que salí. He trabajado también en San Pedro de los Milagros y actualmente estoy trabajando en el Hospital de Yarumal. Allá pues es una oportunidad también muy chévere porque hay pacientes de urgencias, pacientes de consulta externa, pacientes en el programa Canguro, pacientes hospitalizados. Entonces pues ha sido como una labor muy chévere y un crecimiento como que me ha ido llevando a donde quiero estar. En este caso quiero estar en los pueblos y justo donde estoy viviendo, aquí. Doctora, no, lo que sí es muy importante, tener especialistas en un municipio, en un pueblo, es sumamente importante. Creo que es una apuesta que hoy traemos para que el Carmen de Ioral cuente también con el servicio, que ya lo cuenta pues Santa Rosa, varios municipios del nordeste, del suroeste, y hoy usted va a estar con nosotros acá en el Carmen de Ioral, pero hay algo muy interesante que hay que decirlo. Aparte de la doctora ser pediatra, que es una especialidad muy bonita, muy de contacto, ella tiene dos especialidades. Vamos a hablar primero de una, la especialidad que consiste en todo el tema de nutrición, de cómo nutrir a nuestros niños también en este momento, que es un caso, digámoslo, difícil. Yo soy médico, pero le cuento, doctora, una anécdota, que una de las cosas más complejas que me pasó a mí como papá fue el tema de alimentación. Entonces, cuéntenos, era su especialidad que tiene usted en el tema de alimentación, de nutrición, para que también sepan que usted es experta en el tema. Bueno, súper chévere porque yo a medida que fui creciendo como pediatra me encontré con eso, me encontré con muchas dificultades a la hora de la alimentación, desde el inicio, que es la complementaria desde los 6 meses, hasta la dificultad incluso de coger un tetero, o sea, muchas cosas. Entonces las mamás me preguntaban, por ejemplo, yo soy especialista en nutrición materno-infantil y muy importante porque a veces se preguntan yo qué puedo comer, muchas veces satanizamos muchas cosas que no deberíamos o muchas veces dejamos de comer cosas que sí deberíamos comer. Y tenemos muchos mitos que yo dije, finalmente, si yo abordo este tema, también va a ser algo importante para mis pacientes y va a ser como una facilidad a largo plazo de esas mamitas que de pronto necesitan un poquito de asesoría y a veces nos dejamos llevar por lo que dicen los demás o los abuelos o las abuelas o las tías o los que ya tuvieron un hijo, y finalmente pues la idea es que sean y estén acompañados y pues basado en la evidencia todo lo que tenemos. No, doctora, y algo importante, de 10 pacientes que tienen, 10 mujeres, mamás que tienen bebé, unas consultas más comunes, doctor, y yo no sé qué dan a mi hijo de comida. Entonces, la doctora tiene esa especialidad en la nutrición materno-infantil. Y algo también importante, algo más, la doctora es especialista en el neurodesarrollo. Y la doctora nos va a contar qué es el neurodesarrollo, porque la doctora viene muy completa. El niño, ¿cierto? La nutrición, y ahora nos va a contar qué es el neurodesarrollo. Bueno, el neurodesarrollo, la especialidad la hice en la Universidad CES.
Se trata sobre todos los hitos del desarrollo que deben lograr los niños desde el nacimiento hasta que ya tienen 10, 12 años, ¿cierto? Entonces es si está sosteniendo bien la cabeza o no, si está rolando como debe rolar o no, a la edad que debe ser, si caminó o no caminó a la edad que debe ser y cómo podemos ayudar si encontramos alguna alteración ahí. ¿Qué podemos hacer para solucionar de pronto ese problema? Necesitamos un poquito de fisioterapia, necesitamos un poquito, no sé, trabajar más con arroz o con cositas que me ayuden con esa neuroestimulación. Entonces la idea también es tener como presente eso, porque a veces nos dicen que está normal y resulta que no es normal que después de los 3 meses yo no sostenga la cabeza, o no es normal que yo no haya caminado después de los 20 meses. Entonces son cosas que también nos van ayudando un poquito a que esos niños vayan logrando lo que tienen que lograr, incluso desde el lenguaje. Entonces los que escriben de pronto y tienen alteraciones con las letras o se les juntan o se les cambian, incluso los que tienen de pronto problemas para decir alguna letra en específico, la R, la L, la F, ¿cierto? Que a veces es importante como ese diagnóstico y que sea tiempo para evitar a largo plazo consecuencias. Entonces, cuando vemos a la doctora y la escuchamos, pues uno se alegra mucho porque es una doctora integral. Es una doctora que realmente no solamente hace en la consulta pediátrica, sino que se enfoca en su tema nutricional y también se enfoca en el tema del neurodesarrollo, que es toda la mano. Un niño bien nutrido, un niño que se desarrolla adecuadamente. Y ya cuando la doctora lo evalúa, le hace un buen examen físico, o sea, clínica, pues nos damos cuenta de que realmente llegamos a un diagnóstico muy claro y muy certero. Bueno, doctora, ya conociendo su trascendencia, conociendo toda su experiencia en el tema de pediatría, de nutrición y neurodesarrollo, vamos a tocar un tema hoy muy importante. Y yo creo que está de moda, llamémoslo así, es que ahora hay unos picos muy fuertes de enfermedades respiratorias. Pero enfoquémonos en esos picos en niños, porque teóricamente usted era pediatra, y que nos cuenten generalidades, ¿cierto? Porque nos podemos quedar hablando todo el día de enfermedades respiratorias, de bronquitis, de neumonía, de faringitis, de sinusitis, de muchas cosas, pero quiero que con su experiencia en la sala de urgencias, que usted también trabaja en urgencias, cómo lo ha vivido, porque hay un pico también de influenza muy importante, que es una enfermedades virales y tenemos niños hospitalizados y las UCI están llenas. Entonces qué bueno que las personas nos puedan escuchar, ver, y que eso que digamos hoy le quede a ellos y no de palabras de Facebook ni de Instagram, sino que palabras de personas expertas que conocen realmente la patología, cómo tratarla y cuándo ir al médico. Bueno, súper importante. Entonces quiero empezar como diciéndoles desde las etapas de la vida, porque entre más pequeño sea el niño, más riesgo de hospitalización o incluso de muerte tengo, ¿cierto? Entonces hay muchas infecciones respiratorias, las más comunes son la bronquiolitis, que son en esos niños menores de 2 añitos, y la tosferina, ¿cierto? Son muy graves, pueden ser desde una enfermedad muy básica, que simplemente tenga congestión, tos y mocos, o puede llevarme incluso hasta una estancia en unidad de cuidados intensivos, con un CPAP o con intubación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más importante tener en cuenta? Primero, si hay personas que tengan alguna enfermedad respiratoria, tos, congestión, que no vean a los recién nacidos, ¿cierto? Porque es que eso es lo que me va a pegar, como esa enfermedad. Y acuérdense que ellos todavía no tienen las defensas necesarias para poder producir como ese mecanismo de defensa. Doctora, le hago un paréntesis, algo muy importante. Primero, cuando uno nacía, todo el mundo de la familia iba a visitarlo, eso se llenaba la casa, la cuna, les llevaban pues todo lo que decían los niños. Pero ahora ya hay una tendencia del cuidado del recién nacido, que es hasta los 2 meses aproximadamente, y no es que los papás seamos o sean muy meticulosos, muy sismáticos, sino que realmente nosotros adultos pues hablamos con mucha gente, cargamos mucha enfermedad, mucho virus, y por eso es que trata ese tema de como aislarse un poquitico de tanta gente porque enferma al recién nacido. Y algo importante, usted me corrige, es si vamos a estar en contacto con estos niños en el primer día, segundo día, como son los abuelitos, el esposo, los hermanos. Importante el tema de la vacunación, de vacunarnos contra la influenza y también contra tosferina. Entonces también es un tema importante como para empatar ahí, doctora. Súper importante, sí. Entonces, con eso que estabas hablando, hay una cosa que se llama estrategia capullo. ¿Qué es esa estrategia capullo? Literalmente como un capullito, como cuidar ese capullito que está ahí adentro. Entonces, todos los que estamos alrededor ya tenemos más defensas, ya nuestro sistema inmune se ha acoplado a muchas cosas, pero finalmente somos portadores de muchas otras. Entonces, el lavado de manos es fundamental, sobre todo con los menores. La vacunación es fundamental la vacunación me ayuda a no pasar la forma
a no vivir como la forma grave de la enfermedad, y es un mito que tenemos que me evita la enfermedad y no me la evita, simplemente evita las formas graves. Entonces, para esos recién nacidos, por ejemplo, con tosferina, la vacuna se debe poner es en la materna, entonces tenemos que tener cuidado que sí la tengan, porque después se va a poner es a los 2 meses, ¿cierto? Entonces, miren que hay un lapso de tiempo donde el niño no va a tener como esa protección que nosotros buscamos. Entonces, entre más chiquitos, más grave. Por ese primer punto. Segundo punto, los signos de alarma en pediatría no son negociables, es decir, yo tengo cualquiera de los signos de alarma que les voy a mencionar y eso sí o sí una vida de urgencias. ¿Cuáles son esos signos de alarma? En los recién nacidos, por ejemplo, que ustedes noten que se les hunde este huequito cuando respiran. Eso significa que yo ya tengo que hacer un esfuerzo muy grande para que me entre el oxígeno. ¿Cómo empiezan los niños? Normalmente esa dificultad empieza de abajo hacia arriba. Entonces yo voy a empezar a ver que puede empezar con congestión, tos, mocos, algunos tienen fiebre, otros no hacen fiebre y se les empieza a hundir las costillas. Entonces uno empieza a ver que están respirando muy rápido y se les pueden ver incluso las costillas cuando respiran y eso va subiendo. Pueden llegar a ver por acá, por las clavículas, acá, o la naricita les hace como una mariposita. O si alrededor de la boca se ponen morados. Eso sí o sí es una urgencia. ¿Cuándo podemos esperar? Bueno, tengo congestión, pero no tengo retracciones, puedo tener fiebre, pero no tengo retracciones, a no ser que sea un neonato, porque si yo tengo un neonato con fiebre, eso sí o sí es una urgencia. No solo hay que buscar algo respiratorio, sino que también hay que buscar sepsis, alguna otra alteración que tengan, ¿cierto? De ahí en adelante, los más grandecitos, yo me voy más o menos de los recién nacidos, que son hasta el mes, de los 2 a los 4, que pueden ser los mismos signos de alarma, de los 4 a los 6, de los 4 a los 6 también ya vemos que tenemos más vacunas, ya tenemos la del nacimiento 2, 4 y 6 meses, y de ahí en adelante también podemos tener como contacto con hermanitos o con familia que esté enferma. Importante, la misma vacunación. Y si yo tengo hermanitos en guardería, son potencialmente posible pasar esas infecciones respiratorias. Entonces, si estamos en pico, que el niño que esté en la guardería o en el colegio llegue, se cambie la ropa, se bañe y ahí sí pueda jugar con el hermanito. Porque acuérdense que los bichos no solamente se quedan en las manos o se pasan solamente por la parte respiratoria, sino que también pueden estar en otra parte del cuerpo, ¿cierto? Entonces, en una camiseta, por ejemplo, la nicotina que se queda ahí en los fumadores. Entonces es importante tener en cuenta también eso en esos menores, resumido como en los menores de 1 año, que son los que tienen esas vías respiratorias más angostas y tienen más riesgo, como nosotros los llamamos el moco asesino, es decir, un moco que puede ser súper chiquitico, me puede tapar una luz gigante, en ese caso de los chiquitines, y ser más potencialmente fatal. Este es un tema muy importante y de mucho cuidado, porque como la doctora lo decía, en los más pequeños hay que poner más cuidado y observarlos más. Entonces, como la doctora decía ahora, los niños hasta los 40 días, podemos decirles que ojo con la fiebre inmediatamente urgencias. Fiebre documentada, no diga, es que está cayendo, que tengo un termómetro y que tenga temperatura de 37, de 38 hacia arriba. Lo otro es que no se le hundan las costillitas, el tiraje que llamamos, que usted le quita la camisa y después ya se le hunde y que esté pitando, se los llaman sibilancias, es un signo de alarma que tenemos que ir inmediatamente a un hospital, ojalá donde contemos pues con pediatra, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar con otro tema importante pues respiratorio, sobre el tema de las neumonías, que ahora también están de moda. Y hay 2 clases de neumonías. Qué bueno que la gente pueda entender porque a veces uno no le manda una neumonía antibiótico y porque a otra sí. Dice, doctor, pero es que te da neumonía sin antibiótico. No, porque hay 2 clases. Pero quiero que la doctora Natalia nos cuente qué clases hay para que sepan ustedes, televidentes, porque algunos médicos mandan antibióticos en unas neumonías y en unas sí y en otras no. Bueno, súper importante. Entonces acuérdense que tenemos 3 tipos de neumonías. Una es la viral, otra es la bacteriana y otra es por atípicos. En pediatría eso lo vamos a dividir por edades. Entonces, por ejemplo, a partir del año hasta más o menos los 2, 3 años, las neumonías virales son las más comunes, ¿cierto? Y esas neumonías van a venir asociadas a otros síntomas que yo no solo voy a tener como uno solo, que puede ser la fiebre o la tos. Esas neumonías virales van a venir asociadas a congestión nasal, cuando nosotros vemos el paciente puede o no puede tener retracciones, puedo escuchar dentro de los pulmones muchísimos ruidos, que no solo son como los crépitos que se asocia, que se siente como si uno hiciera un papelito y le hiciera así, y en una sola parte o en un solo foco, que esa es la bacteriana, sino que me tienen incluso con diarrea. Háganse de cuenta que los virus llegan al cuerpo, entran y por donde entren me producen daño. Entonces me pueden producir o conjuntivitis viral o me pueden producir aumento de mocos, tos, ya después me pueden producir los cambios incluso a nivel pulmonar o incluso cambios en la piel. Eso se asocia a lo viral. Entonces uno a veces dice, bueno, ahí estoy frente a un cuadro viral que los virus no necesitan antibiótico porque entran al cuerpo y salen y se van solos, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno utiliza solamente las medidas como de
de confort. Entonces, si tiene fiebre, le voy a dar el acetaminofeno, el ibuprofeno, voy a tratar de tenerlo hidratado, de que coma lo que necesite comer, si tiene náuseas o vómito, pues voy a tratar eso, pero finalmente antibiótico no. A las bacterianas, esas bacterianas, entre más grandecitos sean, yo voy a tener más probabilidad de tener una bacteriana que se llama neumonía adquirida en la comunidad, ¿cierto? Que son bichos que yo encuentro en la comunidad. Entonces esos niños van a llegar muy decaídos, la mayoría tienen fiebre, el signo cardinal normalmente es una taquipnea, ¿qué es eso? Tienen una frecuencia respiratoria más elevada para la edad, eso lo clasificamos nosotros en neonatos, tienen cierta frecuencia, los recién nacidos, los lactantes tienen otra, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que uno vaya encontrando, el examen físico, por ejemplo, yo puedo encontrar ese sonidito que les dije que es como los crépitos en una parte específica del pulmón y nada más. No son los niños que van a tener entonces los ojos llorosos, la congestión nasal, alteraciones en la piel, sino que simplemente van a tener o la fiebre o la frecuencia respiratoria aumentada. Y cuando los vemos son los que tienen un poquito alterado esa parte pulmonar. Ahí sí estamos hablando de una bacteria, es decir, ahí no llega y se va del cuerpo, ahí yo tengo que atacar. Pero ahí entra la otra neumonía, que es la típica. La típica también es por bacterias. Sin embargo, esta suele ser mucho más larvada y un tiempo mucho más largo de aparición, 2-3 semanas. Entonces ahí también hay que ver al paciente para mirar qué está pasando. ¿Qué estamos hablando ahí? De los niños más grandecitos, 5, 6, 7 años, que ahí aparece el famoso micoplasma. Entonces, ¿cómo se asocia ese micoplasma? Me puede producir tos, a veces los niños tienen sibilancias, que es como si pitaran, como si uno estuviera escuchando un pito dentro de los pulmones, y ahí es donde uno tiene que entrar a valorar si requiere o no requiere antibiótico. A veces también necesitamos exámenes, ¿cierto? La radiografía es importante porque me ayuda a tomar decisiones. Si yo veo masas o consolidaciones en alguna parte, me habla más de bacteriano sin necesariamente ser bacteriano, porque las virales también me dan consolidaciones. Pero de acuerdo a la clínica, a la edad, a los factores de riesgo, uno va como entrando a hacer el diagnóstico y mirando si es necesario o no el uso de los antibióticos. Bueno, como les dije al inicio, uno hablar del tema respiratorio, pues son muchos las enfermedades que tenemos, las patologías, son enfermedades que si nosotros no sabemos detectarlas a tiempo, pues pueden llevar hasta la muerte a un recién nacido o a un niño, y eso lo vemos mucho en poblaciones alejadas de Colombia. En este momento en Antioquia, doctora, hay reportados como dos, y ya estamos en febrero, 2 muertes por enfermedad respiratoria aguda. Mire que es un tema que es de mucho cuidado, de protegernos bastante, de cuidarnos. Algo que de pronto ya lo estamos como olvidando, y es el tema del COVID, ¿cierto? Y yo quiero aprovechar este momento, doctora, para que hablemos un poquitico como el COVID en niños, porque sabemos que ya los adultos estamos vacunados, tenemos todo el tema de vacunación, pero un niño que haya nacido, un ejemplo, hace unos 6 meses, un año, ¿qué recomendaciones usted como pediatra, su especialista en varios temas de nutrición, de neurodesarrollo, qué le recomienda a todas las personas? Porque esta es una pregunta muy común al médico general, pero aprovechando la que usted acá, me parece importante que toda esta comunidad del Oriente sepa cómo actuar, cómo prevenir el tema del COVID. Bueno, ¿qué pasa en pediatría? Nos hemos dado cuenta con el transcurso pues, de los años que se comporta muy similar a todos los otros virus. Es decir, a mí lo único que me va a hacer un diagnóstico diferencial es un panel viral o un film array respiratorio. De resto, el comportamiento es exactamente el mismo. ¿Cómo es el comportamiento de los niños? Pueden empezar con ojos llorosos, tos, congestión, fiebre. A veces en los niños la fiebre se asocia como a que yo deba usar un poquito más de medicamentos, no es solo con el acetaminofén, sino que la fiebre puede aparecer incluso antes de que el acetaminofén termine de hacer el efecto, que recuerden que es cada 6 horas, entonces tenemos que asociar otro medicamento que normalmente es el ibuprofeno, entonces ahí es como uno dice, bueno, por este lado de pronto puede ser. Sin embargo, los signos de alarma y las recomendaciones son las mismas para todos los virus, porque finalmente se pegan de la misma manera. ¿Qué hemos notado? En los niños que tienen ciertas condiciones, el COVID puede llegar a ser más grave que en otros, pero normalmente se comporta igual que un virus como la influenza o como el sincitial respiratorio. Va a depender mucho de la edad y de los antecedentes del paciente. Bueno, es muy importante. Entonces, ya tocando los temas de forma general, hay algo que no podemos olvidar, y yo siempre lo digo y lo repito: el lavado de manos. Es muy importante, no está olvidando, y no podemos volver paisaje nuevamente las gripas que nosotros llamamos. Segundo, el tema del uso del tapabocas. Siempre que tengamos un síntoma mínimo, dolor de garganta, secreción nasal, tos, malestar general,
inmediatamente colocarse tapabocas. Eso evita que se propague las enfermedades respiratorias, tanto bacterianas como virales. Algo también muy importante, el tema nutricional. La ingesta de agua es fundamental y el consumo de la vitamina C. ¿Dónde hay vitamina C? Muy sencillo, en una naranja, en un limón, en una guayaba hay mucha vitamina C, que eso es muy importante. Y no automedicarse. Es que tengo dolor de garganta, le voy a dar azitromicina, le voy a dar amoxicilina, le voy a dar... No, eso no se puede. Los antibióticos solamente los pueden recetar los médicos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una dosificación según el peso, según la edad, tienen un tiempo determinado de antibiótico, 3 días, 5 días, 7 días, 10 días, porque es de acuerdo a la bacteria que produzca, que tenga pues el paciente. Y algo muy importante, no llevar los niños cuando estén con síntomas gripales o con fiebre o malestar, pues a las guarderías o a las escuelas, porque los niños saben que van a estar comiendo la cuchara del amiguito, se van a dar la mano, se van a abrazar, van a jugar, y eso hace que la enfermedad se propague o se disperse de forma fácil y rápida. Es un programa que es muy interesante, y hoy nos acompaña pues una persona experta en el tema, que es la doctora Natalia, que es pediatra, y a pesar de ello también conoce los sistemas de salud, el servicio de urgencias, y va a estar con nosotros, muy importante, en el Centro Médico Integral, en el Carmen de Lloral, para que cuando tengan alguna inquietud, tengan algún niño, algún paciente y requieran ser atendido por pediatría, pues acá el Centro Médico Integral la podemos conseguir, la podemos consultar, porque para mí es un honor tener personas de esta calidad siempre a mi lado y atendiendo a la población carmelitana y el oriente, y lo más importante que a ella le fascina es la ruralidad, a los niños del campo, ellos que no tienen esa oportunidad de acceder a un pediatra fácilmente, y aquí va a estar en el Carmen de Lloral. Muchas gracias, doctora, muchas gracias por venir hoy, por estar acá en Momentos de Salud, un programa que es de nosotros lo hicimos, lo mantenemos, y vamos a estar acá explicando a la gente de primera mano muchas patologías, y ya que la tenemos acá, yo sé que va a ser muy seguidito enfermedades en pediatría, no solamente respiratorias, sino metabólicas, neurológicas, nutricionales, el tema de gastrointestinales también, que es un programa que podemos ir pensando para que las personas se den cuenta y actúen de forma precisa y con mucha certeza. Muchas gracias, doctora, por venir. Muchas gracias por la invitación.